Buenas noches y bienvenidos al final de temporada de Para Contarlo. Esta noche el telón se cierra con el corazón en vilo. Nuestro capítulo final estaba destinado a tener una voz. La de Ruby Pérez. Una voz que no solo cantaba, pero que acariciaba el alma. Aquella que bailó entre luces y aplausos y que se apagó el 8 de abril, en medio del silencio más desgarrador y de un dolor compartido. Aunque sopesamos invitar a otro artista y cerrar la temporada alegremente como acostumbramos, el deber y la responsabilidad moral del oficio periodístico se impuso. Este programa va por ti, Ruby, por los nadies que hoy sufren hábitos de justicia, por los muertos que ya no pueden hablar y por los que pudiendo hacerlo son cómplices del silencio. Que el dolor no me sea indiferente. Era la primera vez que yo iba. Ese día era mi cumpleaños número 40 y mis amigas me invitaron. ¿Con qué amigos andabas? Con Ana María y Pierima. Pierima falleció. Sí. Ana. Realmente yo no era asidua al Jet Set. En diciembre yo fui un día. Ese día estaba tocando Toño Rosario, pero antes de eso yo tenía, 10 años que no había ido al Jet Set. ¿Cuánto tiempo tú tienes viviendo en República Dominicana? 7 años. ¿Tienes familia aquí? Mi mamá estaba de visita, se iba el 10, se quedó, menos mal, y mi hijo. Yo soy madre soltera, vivo con mi hijo. ¿Tú andabas con Sí, ella? Decidimos ir a celebrar el cumpleaños de Mena para allá. ¿En qué área de la discoteca se encontraban exactamente las dos? Entrando a mano izquierda, como a 2 filas del escenario. ¿Percibieron previamente alguna señal de peligro? O sea, ¿ustedes se dieron cuenta de algo, de que algo andaba mal? Bueno, como cayó un primer pedazo de techo, Ujú. yo realmente sí como me quedé como, wow, cuando cayó ese pedazo de techo, que yo vi que cayó como con un poco de arenilla y agua, yo vi que se veía algo azul. Y yo dije, wow, qué feo se ve ese techo, así como para allá adentro. Pero la verdad es que en ese momento no reparé que era algo de qué preocuparse. Pero sí yo vi a Danel, el esposo de Maribel, que estaba muy nervioso, apuntando con un láser para allá, mandando a los camareros, hablándole a los camareros para que fueran a limpiar. De acuerdo a la entrevista del Ministerio Público con Gregorio Adames, a Reemberto Durán, asiduo en Jet Set, le cayó un plafón arriba mientras iba al baño alrededor de las 11 de la noche. Se desprende un escombro más grande que un blog y me cae en el hombro. Al parecer el plafón lo rompió un pedazo de techo. Yo fui donde él, le pregunté dónde le dolía, me dijo en el hombro. Me dijo que si eso le hubiese dado en la cabeza, esto fuera un velorio. Se fue a la mesa y me dijo que lo llevara a Los Agos. Le pregunté si quería que lo llevara al médico, me dijo que no, que tranquilo. Vamos y vemos que en esa parte que se desplomó, el techo está muy sentido. Yo le dije, advierte de todas formas cómo está la situación del techo, porque esto puede parar en mayores consecuencias. Y así lo hizo Gregory. Fue donde Maribel Espaillat y le advirtió que otro pedazo iba a caer. Le insistió en que debían suspender la fiesta, pero ella se negó. 2 horas más tarde, Reemberto quedaría sepultado bajo una viga, su esposa muerta y sus 3 hijos sin madre. De abajo me están haciendo señas y de todo. Y yo, no, yo estoy bien aquí. Se desprendió un pedacito, todo el mundo ahí abajo se movió, qué sé yo qué. ¿Se lo comentaste al grupo con que andabas? No, fue algo que lo comentamos. Fue lo que comentamos entre Ana María y yo, porque en ese momento estábamos sentadas Ana María, Pieri y yo, pero Pieri y yo estábamos, oye, este señor sí es nervioso, porque él estaba muy ansioso durante todo ese tiempo, y cuando cae ese primer pedazo de techo, yo le mando un video a mi mamá y se ve la hora, y se ve a los mesoneros todos viendo para arriba, se ve a Daniel molesto, regañándolos con el fulano láser, señalando. O sea, ¿ustedes no percibieron que el plafón le había caído arriba al señor Reemberto? No, o sea, yo vi que cayó un pedazo de techo, estaba como que, wow, cayó, pero viste, no fue algo a lo que realmente le presté atención. Luego hice el video, se lo mandé a mi madre. Se cayó ese plafón completo. Después como que se está cayendo el que le sigue. Pero se está cayendo en línea, así en filita, uno tras el otro. Cuando yo estoy viendo, pero mire, eso termina arriba de él. ¿Cómo ustedes describirían el momento en el que colapsa el techo? ¿Recuerdan si escucharon algo previo? A nosotros nos habían movido de lugar. Cuando llegamos estábamos en un sitio y luego que Ruby empieza a cantar, a nosotros nos pasa un poco más adelante. ¿Por qué? Adelante estaban vacías esas sillas. Entonces nos pusieron más adelante. Jenny estaba frente a mí
y Pierime estaba al lado de Jenny. Cuando cayó ya el segundo pedazo de techo, que ahí ya yo sí vi que cayó un pedazo más grande y se veía mucha arenilla y se veía agua cayendo, ya yo dije, esto no es normal. En ese mismo momento yo me paro, cojo mi cartera, cojo mi celular y yo digo, yo me voy. Y yo la miro a ella y ella hizo lo mismo. Ella también se paró como que se iba. Algo me detuvo y fue que yo vi a Danel y vi a Maribel que estaban en esa misma mesa de nosotros. Maribel se movió y yo empecé a verlo muy nervioso a él. Y eso me detuvo de yo salir corriendo porque yo decía, pero este hombre está ahí como alusando todo, ¿qué es lo que está pasando? Como que no reaccioné a salir corriendo y me quedé mirándolos a ellos que estaban bastante nerviosos y ahí se cayó todo. No se sintió explosión. Solamente la Eso se explosión de desplomó cuando se ya. desplomó. Ahí ¿Qué no tú sonó viste? nada. Yo no escuché ninguna explosión, no. Eso no pasó. Yo intenté en ese momento agarrar la cartera porque yo veo ese pedazo que es realmente grande. Digo, vámonos. Y le digo a Pieri, por menos de esto cierran un sitio en Estados Unidos. Pero en eso yo levanto la mirada, veo la cara de Daniel de terror porque se cae ese pedazo y él tenía cara de terror. Y ya allí yo hice blackout. Lo último que vi fue la cara de Pieri y yo me desmayé. Me desperté unos minutos luego, bajo la tierra. ¿Por qué ustedes sobreviven y sus amigos no? O sea, ¿no estaban al ladito? No lo sé. Yo no lo sé y me lo pregunto con frecuencia. González, mira cómo estoy, González. Necesito ayuda, urgente. Bueno, yo no perdí el conocimiento en ningún momento. Cuando cayó el techo, yo no vi que Pierime estaba al lado de ella. Cuando estábamos abajo de los escombros, yo recuerdo que yo te pregunté por Pierima y tú me dijiste que ella había ha hecho el intento de salir, que había como corrido para Él salir. hizo el amague, el movimiento para salir. Pero no recuerdo nada más porque yo perdí el conocimiento. Tú hablabas, tú tratabas de comunicarte. Sí, claro, todo el tiempo. ¿Y ella tú escuchabas luego de Claro, qué? Porque yo me desmayo y al rato, cuando por fin me despierto, nos dimos cuenta eventualmente que estábamos una al lado de la otra, pero no podíamos vernos. Había alguna pieza que yo tenía de este lado. Ana María cavó bajo la tierra y sacó la mano y estuvimos agarradas de la mano todo el tiempo, orando, hablando, dándonos fuerza porque realmente el dolor era mucho y todo lo que pasaba, el espacio en el que yo estaba, yo no estaba sola. Yo tenía a más personas que fueron falleciendo a medida que fue pasando el tiempo. ¿Y tú te dabas cuenta de esos fallecimientos? Los veía, las veía morir. Y no me estaban viendo porque como ahí no se veía nada, ¿Y qué tú hiciste? el flash del teléfono y a vocear como una ¿Qué loca. tú voceabas? Ayuda. Ayuda, yo estoy sola aquí al lado de ustedes, estoy sola aquí al lado de ustedes, mira para tu izquierda, mira para tu izquierda. ¿Y tú, Ana? Realmente donde yo estaba totalmente sola. Incluso yo le escuchaba a ella que ella decía, no se muevan, hay mucho cristal, me están cortando. Y yo decía, pero ¿a quién es que ella le está hablando? Aquí no hay nadie. Justamente al lado de mí no habían personas. ¿Pierima era la que hablaba? No. ¿O ella falleció al instante? La verdad, yo digo que yo le escuché a ella. Que cuando yo escuché todos los gritos de todo el mundo, yo todavía no he pedido informaciones a su familia de cómo fue que la encontraron. Entonces no sé si hubiera sido posible que de verdad ella hubiera podido hablar, pero yo dije que sí, que la había escuchado. Simultáneamente, Maribel Espaillat lograba salir de los escombros y Gregory, quien ya había llamado a Antonio para informarle del colapso y de que todo el mundo estaba muerto, relata lo siguiente. Luego que la sacaron herida, la tienen en la ambulancia. Yo me acerqué para ver cómo estaba, porque ella y yo teníamos mucha confianza, incluso en la madrina de mi boda. Me dijo, dame la llave, porque quería ir a buscar la cartera de ella, que estaba en el almacén de bebidas. Yo le dije que yo se la busco. Gregory buscó los 600,000 pesos de la boletería, lo puso en la cartera de Maribel y ella se fue en la ambulancia. Él también sería trasladado a una clínica de la que saldría alrededor de las 9 de la mañana sin autorización médica para regresar al Jet Set a ayudar en lo que pudiera. Me identifiqué, me permitieron la entrada porque muchas de las autoridades que estaban ahí me conocen, de la misma discoteca. Le dije dónde estaba Lalo Grullón, Dotel, el general Domínguez, entre otros. Luego de un tiempo me fui a mi casa.
¿Cuánto tiempo duraron ustedes en esa situación y cómo estabas? O sea, estábamos completamente bajo los escombros. O sea, a nosotros no nos quedó ninguna parte del cuerpo fuera de los escombros. Lo que pasa es que al final de donde yo estaba había un pequeño hoyo por donde entraba luz. Y eso alumbraba levemente lo que veía a mi alrededor. Tenía una señora con el brazo debajo de mí que se movía mucho y me pedía que sacara el Apple Watch. Cuando se lo saqué, y yo nunca he usado un aparato de esos y estaba nerviosa y mareada. Y cuando agarro el aparato tenía las manos llenas de sangre y no podía tocar el aparato. Y la señora se murió. Y bueno, ahí al rato vi a Ana María, vi a la otra mujer, vi al señor que se murió y que me tuve que acostar encima de su cuerpo, porque si yo no me acostaba encima de su cuerpo, pues estaba más abajo. Y yo estaba boca abajo. O sea, lo único que podía mover eran los brazos levemente de esta manera, que por eso que quedé con tantos vidrios en los brazos. Gracias, mi Dios. Gritábamos, pero yo sentía que todo pasaba tan lejos que yo decía, no nos van a encontrar. Y Ana decía todo el tiempo, claro que sí. Yo decía, ok, no le voy a decir esto a Ana. Pero como quiera funcionó que Ana siempre creyera que sí, porque entonces yo tenía esperanza, y cuando yo me cansaba, que me estaba cansando cada vez más, porque tenía un cuerpo en una de las piernas, y cuando se murió empezó a pesar más, y más el concreto, más toda la vaina. Eventualmente los bomberos nos encuentran, de tanto que gritamos. ¿Tienes noción de en qué tiempo te encontraron? Lo que pasa es que Ana cuenta que la sacaron a las 3 y algo de la A mañana, las 3:30, Como 2 horas y media después del colapso. pero a mí me sacaron a las 5:30 de la mañana. porque a mí me sacaron primero. Ya yo le había estado gritando desde hace mucho tiempo de que vinieran, de que estábamos aquí, pero estábamos totalmente cubiertas y ellos no nos veían. Entonces hubo un momento en el que ellos empezaron a sacar a unas personas de cerca de nosotros y yo empecé a vocearles y ellos empezaron a responderme. Ya ellos me hablaban por mi nombre, porque ya yo les decía, soy Ana, está Jenny aquí, estamos aquí, vengan a buscarnos. Y ellos me decían, ya Ana, ya vamos, ya vamos. Entonces ellos estaban intentando buscar dónde era que estamos, pero no nos veían y alguien me pisó. Me acaba de pisar los glúteos, le digo, porque yo estaba boca abajo. Entonces él me dice, ¿tú ves esta luz? Y entonces yo le digo, sí, la luz la estoy viendo a mi mano izquierda. Eran bomberos. Fueron bomberos. O sea, Bomberos. ellos me contactaron después y me dijeron, yo fui el que la sacó, yo me acuerdo. Y me acuerdo que te decía de esta manera y me contó todo el proceso, sí, fueron bomberos. ¿Qué tú le dijiste a esos bomberos? Bueno, cuando me encontraron era gracias, 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 los tocaba, gritaba, qué sé yo, porque fue muy complicado sacarme porque tenía este cadáver encima. Pero luego, gracias. Y a todo esto, ¿ustedes no se imaginaban que había sido un colapso del techo? ¿Qué pensaron? ¿Era un terremoto? ¿Era qué? Yo pensé que se había caído un pedacito más encima de nosotras. Yo nunca supe que era tan grande y cuando me sacan ya me inmovilizaron y fue tan complejo que yo no vi lo que pasó nunca. Yo me enteré ya luego que estoy en el hospital y una amiga fue a verme y me muestra la foto y como quiera yo no hice nunca un clic con que eso había pasado porque era increíble. Bueno, y después pasó el tiempo y después era verdad y después mi amiga estaba muerta y después habían tantos muertos. Como pueden ver, estas son las condiciones de aquí. El informe preliminar del Ministerio Público, elaborado por 3 peritos ingenieros, determinó las causas principales del colapso: ausencia de una columna en el lado oeste que había sido demolida previamente. En su lugar se instaló un perfil metálico para reforzar la viga perimetral. Ausencia de paredes de mampostería donde estaba ubicado el bar, que confinaban las columnas y daban soporte a las vigas. Sobre todo destaca una falla inducida por sobrecarga como la raíz del colapso. Había 4 capas de fino de diferentes espesores que suman 37.5 centímetros, unidades de control climático, tanques y el peso propio del techo. Asimismo, indica que estas modificaciones se realizaron sin ningún reglamento ni inspección del ayuntamiento u otra institución especializada. Este es el aire que le corresponde a la pista. Está deshabilitado porque aún no se ha completado el trabajo que se le ha hecho, que se levantó por el área de que se estaba mojando. Hay un tema ahí que fue el Ejecutivo quien requirió ese informe y al final el Ministerio Público presentó el mismo informe que pidió el Ejecutivo y se supone que
sea el Ministerio Público que lo solicite, porque si no se cae en tribunales. No, eso no es así, porque se está en una etapa de una investigación. Y el Ministerio Público lo veo muy bien que diga, para hacer un pedido de medida de coerción, yo tengo que hacer un levantamiento. En su momento procesal, ahora en esta etapa que se abre, ellos pidan ese peritaje y ese informe va a ser incorporado como un peritaje que se realizó y las partes van a poder ir a contravenirlo. Hay personas que he entrevistado anteriormente que me han dicho, mira, yo no pensé en tomar acciones legales al principio, yo lo que estaba pensando era en sobrevivir. Donde yo pienso en lo de la demanda impopular, me incomodo, es cuando yo veo el video. Todo lo que hacemos ahora, cada decisión, cada paso, tiene un solo propósito: estar a la altura de su dolor. ¿Qué tú hubieras querido que esa persona hiciera en ese momento? Esa persona tenía que haber ido al YC, tenía que darle la cara a los familiares de la víctima. Y lo que hace que cuelgue un video es donde yo me lleno de rabia y tomo la decisión de decir, no, esto no se va a quedar así. Que originalmente me convoca, el primero de ellos, es quien me habla de Gregory. Yo tengo una persona que todavía no ha tomado la decisión de actuar, pero él también sufrió lesiones y es empleado del YESET. El 14 de abril, tras la insistencia de Maribel Espaillat de reunirse de manera personal con Gregory, esta llegó a su casa en Santo Domingo presionándolo sobre con quién había hablado acerca de los problemas de la discoteca y advirtiéndole que si esto salía a la luz, su hermano Antonio podría enfrentar una condena de 20 años de cárcel. Además, le pidió 50,000 pesos y un menudo en dólares que le había entregado la cajera del Jet Set. Los empleados, ninguno ha salido a hablar. ¿Sabes de ellos? ¿Te has comunicado con ellos? Bueno, con los dos que más yo hablaba, no sobrevivieron, pero Gregory, que no lo he visto en ninguna lista, Gregory Adame, no sé si él está vivo, si está muerto, que era que se encargaba de reservas también. Vamos a buscarlo. Yo no sé si él está vivo, si está muerto. Ese sí tiene que saber todo. Y es que el mismo día en que Maribel visitó a Gregory, el periódico Diario Libre, propiedad de uno de los socios de Espaillat, publicó un artículo donde ésta insinuó que Gregory había muerto, lo que hizo que el muchacho entrara en pánico por su vida. Al ver que solamente se divulgan mentiras y no ve una parte humana que fue la que debía de ella de un principio y olvidarse de lo económico, simplemente ser humano. ¿Por qué? Porque así como tú estabas en el suelo, subiste, tu parte humana también te puede hacer volver a subir. Luego que Gregory se decide, que nos visita a la oficina, es que nosotros nos damos cuenta que él no es una simple víctima, sino que él tenía cosas claves, trascendentales, importantes para esa investigación que ya estaba en curso. Ahí ya la señora Maribel había dado las declaraciones al medio diciendo o insinuando que esta persona, Gregory, estaba ya todo eso había pasado. Y en ese mismo tenor, uno de los testigos clave en el caso del colapso de la discoteca Jet Set fue interrogado nuevamente este viernes por la Dirección de Persecución del Ministerio Público. Se trata de Gregorio Adames, un ex empleado del centro nocturno cuya versión ha sido considerada esencial para dar dirección a la investigación. Este WhatsApp a Antonio Espaillat, fechado del 7 de abril, solo horas antes de la tragedia, deja claras las advertencias de Gregory. Don, hay un tema importante que hay que revisar en la discoteca. Los plafones que se están rompiendo. Es que le están cayendo pedazos del techo y es peligroso. Eso es bueno desde que haya el chance de revisar el techo. Si hubiera habido algo que me hubiera llamado o que me hubieran dicho, mira, hay que chequear esto, aquello o lo otro, yo lo hubiera hecho. Manuel, mira, ese ducto de ese aire se jodió. Tienen que mandarlo a cambiar ese, porque si se dañó ese.
Posteriormente, cuando Jiménez estaba cambiando los plafones junto a los haitianos Caballito y El Grande, Gregory escuchó un sonido fuerte y le dijo que algo se había caído del techo, a lo que Manuel respondió que había sido una puerta. Una y otra vez, hasta las 11 de la noche, cuando le cayó el plafón a Remberto Durán, Gregory fue totalmente ignorado. Fui donde Maribel Espaillat por la parte del bar 3. Creo que hablaba con Manuel Jiménez por teléfono. Le dije que ese otro pedazo iba a caer porque era lo mismo que yo le estaba diciendo desde la tarde, que debíamos suspender esa fiesta. Y ella me dijo que no se podía suspender. Yo solo dije que Dios nos proteja. La gente se pregunta si Gregory también tenía conocimiento de estos percances previos del techo, si pudieran imputarlo a él también como culpable. No, eso no hay forma, porque él no era el dueño de ese establecimiento. Solo a los dueños. Él era un simple empleado. Él no tenía poder de decisión. Y sin embargo, tenía meses insistiendo en esa situación. Meses. Y esa gente sencillamente no hicieron nada. Hay un señor, Manuel Jiménez, que también dio su testimonio como empleado del señor Espaillat en RCC Media y era quien se encargaba informalmente de los arreglos del techo. El expediente acusatorio indica que Jiménez, en su declaración, mencionó que escuchó que en enero del 2025 Antonio Espaillat iba a remodelar la discoteca, pero al final no ocurrió nada, cosa que al parecer era un secreto a voces entre los asiduos. Se tiene que hablar y decir bien claro que el YC lo iban a cerrar en enero y al final él no cerró nada por ambicioso. A todito lo mandaron a trabajar para Jalao porque van a cerrar el YC y eso Gregory lo sabe. Que ella tiene una conversación con uno de los empleados fallecidos, se llama Alexander Manuel Mejía. Que la última fiesta iba a ser la de Tony. Pero a ti no te importa porque tú vas a taparía. Yo me acuerdo que me lo dijo así. Pero la última fiesta con Toño Rosario se realizó el 3 de febrero del 2025. Sin embargo, Luisana Grullón, residente en Barcelona, corroboró en la audiencia de conocimiento de medida de coerción la versión de Ani y de Manuel Jiménez. Nosotros habíamos ido a una fiesta en enero, que ese día tocaba el Blachi y Adonis, y escuchamos que dicen que después del aniversario van a cerrar como por 4 meses para remodelar, cosa que nunca pasó. La próxima noticia que Luisana recibiría del Jet Set sería que su madre había fallecido junto a 2 amigas. Me lo cuentas tú. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro. Por eso somos Altis, conectados contigo. Recorrer el camino. Siempre vas conmigo y yo contigo. Somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis. Altis, conectados contigo. La mejor leche en polvo viene de Holanda. Pura leche entera, con más proteínas. Dura mucho más y rinde mucho más. Nueva leche en polvo Dana. Leche entera de Holanda. Alimenta lo mejor de ti. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Para contarlo llega a ustedes gracias a... Me lo cuentas tú.
Y teniendo en cuenta todo esto, ¿ustedes creen que la calificación que le dio el Ministerio Público a este caso de homicidio involuntario es la correcta? Por supuesto que no. Si bien en principio, en pleno desconocimiento de las particularidades del caso, todos entendíamos que esa era la calificación jurídica apropiada, no menos cierto es que a medida que nos fuimos enterando de las particularidades de lo que estaba ocurriendo ahí y de la forma en que eso se manejaba, pues entonces ahí tuvimos un despertar que claramente llegó al conocimiento de que esa no podía ser la calificación jurídica. Y el colofón lo trae el informe técnico que determina que simplemente las causas del colapso obedecen a acciones puntuales que tomaron los propietarios, generando deterioro de la propiedad que llevó a ceder las capacidades del techo y las capacidades de carga de la estructura cuando tumbaron un muro. Entonces, bueno, en algún momento eso iba a ocurrir. Pero supuestamente, según alega el Ministerio Público, incluso la jueza que tomó la medida de coerción dicen que el Código Penal no tiene una calificación para esto. Eso es falso. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Déjame explicarte algo, mira. Explíquemelo con pera y manzana, Sí, para que la gente entienda. Con peras y manzanas. Por el relato que tiene el Ministerio Público, no es verdad que la única calificación jurídica que había era la del 319 y el 320, que es el homicidio accidental. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tenía información relevante y más que suficiente para poder establecer que ahí hubo un homicidio. Y eso de discutir si el homicidio aplica o no, ya eso lo íbamos a discutir en otro terreno. Porque lo que a mí me da del Ministerio Público es que habitualmente ellos llegan a una medida de coerción y le plantean 20 tipos penales y terminan acusando de 5. ¿Por qué aquí no fueron creativos? ¿Teniendo con qué? ¿Teniendo con qué? Porque los otros casos nunca tuvieron. Pero Eso es el pan nuestro de cada día. A usted en su narrativa que usted hizo, usted tenía ahí muchísimos tipos penales a aplicar. Y después, si usted quiere, no acusa por esos tipos penales, como lo ha hecho en otras ocasiones. En esta ocasión, la investigación tardó 2 meses y no fue hasta el 12 de junio cuando los hermanos Espaillat fueron arrestados por su inmensa irresponsabilidad y negligencia extrema. El Ministerio Público arrestó este jueves al propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat López, y a su hermana Maribel Espaillat, a quienes investiga por el delito de homicidio involuntario. Esto, a diferencia de otros casos, luego de haberse presentado voluntariamente en la Procuraduría y sostenido una reunión con el procurador Wilson Camacho, sin esposas ni chalecos. Maribel tampoco llegó a la carcelita de Ciudad Nueva y en cambio fue ingresada en una clínica por un supuesto desmayo. Ahí no solamente se cayó el YECE, ahí yo digo que se cayó la objetividad del Ministerio Público y del sistema de justicia. Lo aplastó. ¿Por qué usted cree que el Ministerio Público tiene ese comportamiento? No, óigame bien. Porque se trata de que están juzgando a un oligarca. Aquí cuando el imputado es rico, la justicia tiembla, venal. Pero cuando es pobre, lo aplasta. Pero en los otros casos hay gente rica, políticos, los pulpos, los medusas. Ahí voy y lo juzga con drasticidad. Pero este no. En ese caso, que ya no se le puede poner nombres, le podemos mostrar cómo el Ministerio Público, cuando fue a la medida de coerción, estamos blindados, 20 tipos penales. Porque ahora no lo hiciste así. La objetividad de ello fue solamente para acomodar ese comportamiento de poner un tipo penal que le facilitara las cosas al actual imputado. Y el proceso desde que colapsó el techo hasta el momento en que finalmente el imputado fue trasladado a la Procuraduría, que tampoco se había visto eso, porque a los otros lo van a buscar en pijama a su casa. Por ahí comienza mal, pero eso es legal, déjeme decirle algo. Yo lo único que aspiro es que hagan las cosas siempre igual. Mire dónde comienza esto, hasta en la forma en que lo apresan, que no es ilegal. Pero no Pero es la usted norma. ve por qué a los otros lo hacían diferente, el famoso duerman con ropa. Pero el proceso, los 2 meses que duramos hasta que pasó eso del apresamiento de ambos, de los hermanos Espaillat, ¿le pareció normal a ustedes? ¿Estaban haciendo las cosas bien? Porque la gente decía, eso es totalmente normal. el tiempo que duraba. De hecho, yo lo vi saludable, porque a conciencia de que se estaba investigando, el no apresurarte a tomar una medida de coerción te permitía a ti tomarte el tiempo
para hacer, vamos a decirlo así, una investigación con conciencia, sin la premura de un plazo determinado por la ley. Pero no le daba el tiempo a los encartados de, por ejemplo, traspasar acciones, obstruir la investigación. Sí, pero ese es un riesgo que hay que correr. Ese es un riesgo que yo no veo mal que la investigación se tome su tiempo. Inclusive después de la medida de coerción, conforme esa medida, el Ministerio Público tiene 8 meses para presentar su acusación. Entonces ahora la cosa sí se pone difícil. Sí, difícil. Porque entonces, si tú no conseguiste en un caso tan complejo como este, toda la información y la compilaste adecuadamente cuando no tenías presión de plazo, ¿qué va a pasar ahora cuando tú tienes exclusivamente 8 meses forzosos para entonces tener forzosamente que preparar y presentar la acusación? En ese lapso investigativo, aun cuando supuestamente el Ministerio Público había congelado sus bienes, los Espaillat conciliaron con al menos 18 de sus empleados, quienes firmaron acuerdos de descargo y finiquito legal tras recibir pagos por concepto de prestaciones laborales o asistencias económicas tras la tragedia. Así suman 40 las personas que recibieron pagos gestionados a través de la empresa Inversiones EIL SRL, incluyendo a Zulinka, la hija de Ruby Pérez, quien por $1 millón renunció a toda acción judicial relacionada a la tragedia en donde salió herida y su padre muerto. Lo anterior ha sido presentado por la defensa de los Espaillat como muestra de una supuesta voluntad de justicia restaurativa, mientras el Ministerio Público lo tilda como una forma de limitar las acciones legales contra los imputados. En ese tiempo, en los 2 meses desde la tragedia hasta ahora, ¿ustedes recibieron algún contacto de estas personas, de los Espaillat, de sus abogados? ¿Trataron de conciliar con ustedes? No, ninguno. Cero. Bueno, sabemos que con Gregory sí hubo conversaciones. Con Gregory la única conversación que hubo fue la conversación tendente a pagarle sus prestaciones laborales y punto. La recibió, pero no firmó el descargo como firmaron otras 40 personas, Claro. que ahora no pueden tomar acciones legales. ¿Por qué? Porque estuvo asistido de sus abogados. Y los demás no. O lo consintieron, no sabemos. Mira, no, yo no lo critico, porque esto al final es un proceso donde, como estamos en la justicia moderna, nosotros no podemos pretender una retaliación. Tenemos necesariamente que pretender, es una compensación. Entonces, los esfuerzos que haga él o los responsables con la finalidad de terminar adecuadamente las relaciones, las vinculaciones que tenga con los distintos afectados, son parte del mecanismo legal de solución del conflicto. Cada quien le tocará justipreciar lo que le puede corresponder a partir de lo que fue su lesión dentro del evento. ¿Todavía el Ministerio Público puede cambiar la calificación? Sí, la calificación jurídica es totalmente provisional. Eso no la puede cambiar al momento de acusar, y el juez de la instrucción donde se vaya a conocer esa audiencia preliminar puede variar también. Y hasta el juez de fondo, sujeto a ciertas condiciones. El juez de fondo, viendo todo lo que hay, puede también inclusive darle instrucciones a las partes de defiéndase en este sentido. En este sentido. Ustedes desde un principio le indicaron a sus clientes de tomar acciones tanto penales como civiles. No hicimos esa distinción porque ellos no saben de eso. Al momento de esta publicación suman ya 108 querellas penales con actor civil, mientras que las denuncias superan las 40. Es por esta pluralidad de sujetos procesales que el caso se ha declarado complejo, extendiendo el plazo de investigación hasta 8 meses. El tema de acceder a la acción penal es el hecho de que la acción civil, pura, simple y sencilla, iba necesariamente a depender de la solución de la acción penal. Entonces, si tú te ibas exclusivamente por la vía civil, tú ibas necesariamente a tener que esperar que todo este proceso, que va a tomar un par de años, concluyera para tú, si no arrancar, entonces continuar. Entonces, lo más prudente es que si tú tienes una acción, en este caso la penal, en la cual tú igualmente puedes hacer tus reclamaciones civiles, pues lo lógico es que tú te montes en ese tren para que cuando ese tren llegue a su parada final, tú te puedas desmontar sin inconveniente. Lo que pasa es que también he escuchado testimonios de personas afectadas, víctimas, con conocimiento legal, abogados, que han dicho, no, yo no voy a perder mi tiempo por la vía penal. Bueno, eso ya no va a pasar nada. Eso es un criterio muy subjetivo de ellos. Yo no sé
ni entiendo el no va a pasar nada, porque el va a pasar algo o nada depende de cuáles son tus aspiraciones. De lo que tú hagas. Como no pasa nada si tú no haces nada. Ahí sí es seguro que no va a pasar nada. Se debe ver la parte humana de 200 y pico de personas que murió un familiar, de 100 y pico de niños, que da pena de los que están huérfanos de padre y madre. ¿Dónde está la parte humana de los dueños? ¿Dónde está? Y son personas que yo me llenara bien, pero me duele. Ana y Jenny, después que ustedes se han ido enterando de todo esto que ha salido a la luz, de los testimonios de Gregory, de los testimonios de los propios responsables, ¿qué han sentido ustedes? Para mí ver el testimonio de Gregory y las conversaciones de Gregory con Antonio Espaillat fueron muy duras para mí, porque yo en el tiempo que estuve en la clínica, yo siempre pensé que ese techo no se había caído porque sí. Me imaginaba que era un problema que había sucedido poco a poco, que no fue como que se cayó y ya. Yo dije, ese techo para caerse de esa manera tuvo que haber dado algún indicio. Por eso yo también siempre relacionaba el comportamiento de Maribel y Danel. Entonces, cuando yo vi la conversación de Gregory, a mí me dolió muchísimo. Yo dije, wow, fue algo que pudo haber sido totalmente prevenible, porque si a las 11, cuando cayó el primer pedazo, ellos hubieran evacuado y hubieran encendido las luces para ver qué era lo que estaba sucediendo, nosotros no estaríamos aquí contando esto de esta manera. Y vi a este señor cuando le entrevistan con esta postura tan premeditada, con un vestuario absolutamente pensado. Todo estaba absolutamente elaborado. Lamentablemente yo no vi honestidad allí. Después veo lo de Gregory y yo sentí coraje. Quizás es un egoísta de mi parte decirlo, pero yo salí de mi país en busca de mejoras. ¿Y cómo es que yo iba a morir por estas razones? Iba a dejar a mi hijo solo porque alguien quiso ganarse unos pesitos más. Y realmente, vamos a decir que los querías ganar por la razón que elijas. Cuando tú ves que cae ese primer pedazo de techo, sácanos de ahí. ¿Por qué nos dejaste morir? Porque nos dejó morir a muchos, dejó morir a mi mejor amiga y dejó morir a muchas otras personas. O sea, por suerte mi hijo tiene a su madre, que aún no puedo trabajar como antes, aún no puedo muchas cosas. Me tiene. Pero ¿y todos los que no tienen a su mamá? ¿Qué pasó? Por esos pesitos de más. Coraje es lo que yo siento. ¿Qué lesiones tienen cada uno? Mis piernas quedaron totalmente aplastadas, entonces producto de ese aplastamiento pues hubo un desacondicionamiento físico, entonces yo estoy en terapia para volver a caminar normal. Mis riñones sufrieron, terminó un médico. ¿Te dializaron? Me dializaron 5 veces, tengo cita de nuevo con el nefrólogo para ver cómo están funcionando los riñones, esperando que no haya quedado con falla renal permanente. Y yo caí de cara. Yo caí así, con la cara al suelo, y eso me produjo una parálisis facial. Y este ojo, por ejemplo, a mí no me pestaña. Por las terapias, el ojo cierra. Para cerrármelo era con la mano o con un parche para poder dormir y no tuviera un daño permanente. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. Me imagino que luchaste más por ellos también. Así es, por ellos yo estoy aquí. ¿Has recibido alguna ayuda económica? ¿Has costeado todo con tu seguro? Ha sido todo con mi seguro. Sí, tengo que decir que yo estuve ingresada en la Plaza de la Salud y ellos sí, mi seguro me cubrió, pero ellos se comunicaron con el Ministerio de la Presidencia y parece que el Ministerio de la Presidencia se hizo cargo porque al yo salir de la clínica yo no pagué exactamente la diferencia, pero sí que mis terapias, mis medicamentos, que ya por ejemplo yo agoté los medicamentos de la cobertura de mi seguro, ya todo lo demás lo estoy cubriendo yo. Bueno, yo tengo la médula espinal lesionada de principio a fin. La semana que viene voy a saber si tienen que operarme la columna. Yo realmente no quería ser operada, pero dice que voy a dejar de mover los brazos progresivamente. Tengo dolor en absolutamente todo el cuerpo. Antes de venir para acá tomé tramadol, porque si no, en verdad no lo hago. Dormir es un problema, psicológicamente hablando, ni hablar de tener pesadillas. En estos días había una construcción, o no sé, que eso a mí me dio un acelerón que me tenía nerviosa. Yo dije, coño, se va a caer esto. Ya tengo que salir con un andador en el carro porque ahora estoy aquí, pero probablemente ya a la noche ya no pueda volver a caminar sin ayuda. Por ende, no puedo ejercer mi profesión porque requiere que esté de pie. Yo no puedo trabajar ahora mismo. Yo soy diseñadora de vestuario para cine, televisión, teatro. Sigo recibiendo terapias. Yo fui al Ney Arias. En el Ney Arias el gobierno cubrió todo. El presidente de la clínica Abreu se ofreció a hacerme los otros estudios y me los hizo. Pero luego, cuando yo volví la tercera vez a la Ney Arias, ya no estaban, por ejemplo, las medicinas ya no las cubrían. Ya a partir de ahora yo no tengo seguro, estoy cubriendo todas las medicinas. Mi fisioterapia
me la está haciendo otro venezolano, Carlos Salinas, y él se ofreció a hacérmelas a modo gratuito. Eso fue con mi seguro, todo. Son 200 que hay en hierro nada más. La mandaron a su casa para darle terapia ambulatoria. Esas curas diarias que costaban 7,000 pesos fue por lo que pedía ayuda económica para ella. Se le estaban dando en el Airbnb donde se está quedando porque para colmo ella es de Bávaro y tiene 2 meses alquilando Airbnb. Una de las heridas se le infectó, tuvo que volver a quirófano, le dan el alta, la mandan para la casa y empezó a hacer unas fiebres. Yo acabo de dejar a Annie ingresada en un hospital donde un buen samaritano de buen corazón me hizo el favor de recibirla. Tras casi 3 meses en Santo Domingo fue cuando Annie pudo regresar a Bávaro con su bebé, Samson, quien se rajó a dar gritos porque ya ni la reconocía. Annie continúa postrada en una cama y no llora de dolor, pero porque no puede tirarse a gatear con su hijo, al que duró 8 años tratando de concebir. Teniendo un hijo, y yo en esta situación, pensando en, estoy sola en esta isla, tengo que salir a trabajar, tengo que hacer todo esto, no puedo, o sea, ¿qué hago? ¿Vendo postres desde mi casa? Por lo menos el sentido del humor ella no lo ha perdido, ¿verdad que sí? Y teniendo en cuenta a los grupos a los que estas víctimas se van a enfrentar, incluyendo al Estado. Si hay un gobierno que ha respetado todos los procesos legales, es este gobierno. No van a encontrar ningún tipo de incidencia del gobierno en los aspectos de justicia. Sin embargo, el gobierno ha asumido los pagos de personas a lo que se le está dando lo de supérate los 30,000 pesos, ha incurrido en gastos, no está asumiendo el gobierno una responsabilidad indirectamente. Pudiéramos decir que sí, que el gobierno está asumiendo esa responsabilidad con una irresponsabilidad. Cuando un presidente decide hacerse el gracioso con ese tipo de ayudas, al final lo que está diciendo es que ese colapso y esa situación es responsabilidad de todos los dominicanos. Y a mí no me preguntaron, no sé a ti, si yo estaba de acuerdo en que eso estuviera abierto o cerrado, si eso que se estaba haciendo ahí estaba correcto o incorrecto, y por ende yo no soy corresponsable de eso. Eso se está pagando con los impuestos de los dominicanos que pagamos impuestos. Ojo, yo no estoy en desacuerdo con que las víctimas sean atendidas, jamás en la vida. Todo lo que se le pueda entregar a las víctimas que se le entregue, pero reclamándole la cuenta final de todo eso al responsable o a los responsables. Que ya estamos cansados de colapsos, por ejemplo, como el de Baninter, donde todito estamos pagando la cuenta y no hemos terminado. Ese hoyo está abierto todavía. Para tener una idea de cuánto el jet set le ha costado al fisco, realizamos solicitudes de información a 14 instituciones públicas requiriendo desgloses de los gastos de su presupuesto destinado a la tragedia desde el 8 de abril hasta la fecha. Solo 2 instituciones ofrecieron una respuesta parcial sin detalles cuantificables sobre el gasto público. Las demás fueron tan ambiguas como la del Plan de Asistencia Social, indicando que habían colaborado con personal médico y 10 fardos de agua. En otras que no tenían ningún gasto bajo ese concepto, y algunas, como el ayuntamiento, simplemente no respondieron. En el portal de compras y contrataciones sí encontramos algunos procesos, como compras de ataúdes, coronas florales, servicios funerarios y de limpieza en patología forense, así como la adquisición por parte de la ONSPE de una licencia de software para el análisis estructural de la discoteca por $1 millón. ¿Qué les parece a ustedes que luego, a los 2 días de esas declaraciones que dio el presidente de la justicia independiente, designaran al abogado personal del presidente, a Polanco, como abogado de Espaillat, y también a Valerio, el abogado de los Rainieri de Punta Cana, que sabemos que son socios? No lo están diciendo ustedes, lo estoy diciendo yo, que tengo la prueba de esas sociedades en el caso. Me lo cuentas tú. Para contarlo llega a ustedes gracias a... Llegó la nueva Garcita Chips. Llegó la nueva Garcita Chips, crujientes chips de arroz en 4. La nueva Garcita Chips, crujientes chips de arroz en 4 sabores, hecha con ingredientes naturales, arroz integral y libres de gluten. Ahora sí, disfruta del snack que no podrás parar de comer. Garcita Chips, adictivamente saludables. You'll have my smile to guide you on. You will never be alone. With my smile to guide you on. Mamá. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú.
amamos cada día. Sabes que estamos ahí, conectándote al futuro. Por eso somos Altis, conectados contigo. Recorrer el camino. Siempre vas conmigo y yo contigo. Somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis. Altis, conectados contigo. Me lo cuentas tú. El que un abogado decida asumir la defensa de alguien están en su derecho. Eso yo no lo puedo criticar. Ahora, Luis Aybar se siente burlado. Tú has hablado de esas conexidades, de esos vínculos que tiene el señor Espaillat. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a conocer esa medida de coerción? El Ministerio Público estaba plenamente consciente de la vinculación que tenía esa magistrada que conoció el proceso con Antonio Espaillat a través del vínculo laboral, societario que tenía su padre con esas personas que son socios de Antonio Espaillat. Si me pasan la información, yo le pido a esa magistrada que se inhiba. La recusan. O la recuso. El Ministerio Público no supo eso al otro día. No. Cuando manejan temas de cierta sensibilidad, ellos son muy eficientes en establecer esas conexidades, esas colindancias, esas cosas que hacen esquina. Porque esa joven que es juez fue 2 años empleada de la procuradora. ¿Cómo se comprometía la objetividad de esa magistrada al momento de tomar su decisión? Que la tenemos que atacar en el plano legal, no en los medios de comunicación. Pero a través de este medio de comunicación, este país tiene que saber lo que está pasando, la tratativa que se dio ahí. Independientemente de todo, hay un vínculo que la inhabilita hasta moralmente. Éticamente. Yo creo que tú no tienes capacidad de tú hacer esto porque tú le dices tío al socio de Antonio Espaillat. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat retomaron su libertad tras cumplir las formalidades de la garantía económica impuesta por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Y es que la jueza Fátima Veloz no dictó prisión preventiva contra ninguno de los hermanos Espaillat. En su lugar, impuso impedimento de salida del país, presentación periódica e imposición de una garantía económica. La empresaria, que había estado en una clínica desde que el Ministerio Público ordenó su detención, ingresó a la cárcel de Ciudad Nueva el 12 de junio y salió este viernes 20. Un audiovisual demuestra cuando Maribel Espaillat tuvo que ser asistida para caminar el día de la medida de coerción y apareció con una canalización en uno de sus brazos. Este viernes, sin embargo, pudo bajar sin ayuda a las escaleras del palacio tras pagar la fianza que le fue impuesta a ella y a su hermano por la jueza Fátima Veloz. La resolución ha desmoralizado a las víctimas y ha sido percibida como incongruente si se compara con decisiones anteriores de la misma jueza, quien sí ha dictado prisión preventiva en casos de menor gravedad, menor número de víctimas y menor respaldo probatorio. Desde este momento, nosotros anunciamos que vamos a apelar. Esta decisión se burla de las víctimas. Esto fue un montaje tipo la peor época que se vivió en la justicia dominicana. Cuando usted llegaba al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y usted sabía que había un habeas corpus vendido y usted sabía el juez que iba a vender la libertad de alguien que estaba ahí por dinero. ¿Y a ustedes no lo orejearon de la jueza antes? Si usted puede estar seguro que yo hubiese sabido eso, yo la recuso. Es indispensable para nuestro trabajo tener un código penal actualizado. Y cuando ustedes oyeron las declaraciones de Jenny Berenice, la procuradora, y de la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, que puso unos tuits previo a este conocimiento de medida de coerción. Los códigos penales no se adecúan a casos. O sea, está correcto, yo quiero que se modifique el código penal, pero no me condicione eso al comportamiento que usted tuvo con esta medida de coerción. ¿Ustedes no preveían que era curándose en salud que estaban? Mire, siendo nosotros las personas que fuimos y le llevamos una serie de información a la Procuraduría, a mí esto me sorprendió de una manera muy desagradable. ¿Cómo usted se destapa con pedirle una medida de coerción de esa naturaleza para allanarle el camino a que la jueza, conforme a derecho, dijera, no, ellos merecen estar en libertad? Yo estoy cansado de ir a los tribunales a pelear, porque yo normalmente estoy del otro lado. Y lo que veo es, no es un hecho grave, usted está preso. Esto parece que no era grave.
La presentación de la medida de coerción que tenía un argumento que tú lo leías y tú decías, wow, esto es grave. Ese argumento venía acompañado de pruebas, o sea, cada vez que se hacía una aseveración se entregaba o se ponía de forma ilustrativa una prueba que estaba anexada ahí. Te dejaba prácticamente entrever que la acusación no era una simple acusación de un homicidio involuntario, como al final resultó. ¿Cuántos años de casado tenían ustedes? 16 años de casado, un hijo de 14 años. Resulta que el cuerpo de Ruth no pasó por el proceso de autopsia en el INASIF y fue entregado a Brian directamente desde el Hospital Gautier para ser enterrada con un acta de defunción que ponía muerte natural. Además de lo de la jueza y el conflicto de intereses que había ahí, ¿qué pasó en esa audiencia? ¿Ustedes estaban presentes en la audiencia? ¿No pudieron estar? No pudieron estar, ¿tú sabes por qué? Porque no la convocaron. Y cuando se forma la segunda, o se envía para la segunda audiencia y se fija la nueva fecha, ninguno de los clientes de nosotros, ninguno, fueron convocados a esa audiencia. De domingo a miércoles, o sea, hubo 3 días ahí. Ninguno fue convocado. Nosotros hicimos un survey antes de entrar ahí con muchísimos de los abogados y la mayoría indicaban que sus clientes no habían sido convocados. Así mismo tampoco fueron convocados víctimas que simplemente tienen esa calidad y no tienen abogado. Y esa juez que tiene por norma revisar la regularidad de la convocatoria en esta audiencia no lo hizo. Poco importó si estaban o no convocados, como era una obligación. La audiencia iba a pasar. Y ya desde ese momento, comentábamos él y yo, esto no anda bien. El Ministerio Público no dijo nada, o sea, no se refirió en lo absoluto a que se establezca que estaban todos convocados y si podía llevar a algunas de esas víctimas. Eso Pero no ahí viene lo peor. Voluntariamente, muchas de esas víctimas deciden asistir y el tribunal unilateralmente, sin pedido de nadie, decide que no quiere víctimas adentro de la sala de audiencia. ¿Por qué razón? Habría que preguntárselo a ella. Eso hay que preguntárselo a ella. A ella, a esa juez objetiva. Y hay que ver si esa juez objetiva lo puso en su sentencia. resolución. Desalojó la sala en cuanto a víctimas solo para quedarse con abogado, a contrapelo de lo que se hace todos los días, incluyéndola a ella. Hubo que rogar para que 4 de las víctimas que permanecieron ahí durante las 15 horas que duró ese proceso, fueran escuchadas 2 minutos. ¿Ustedes se han comunicado con los familiares de los amigos de ustedes fallecidos? Vi a la familia de mi amiga de Pierima, coincidí con ella. ¿Ellos tomaron acciones legales? Yo no lo sé, no lo tengo claro. Ellos habían contratado a un abogado, pero no lo sé. Ellos se fueron, ellos quedaron muy afectados y se fueron de acá. Porque son venezolanos. Sí. ¿Qué recuerda que fue esa conversación? Si puede compartir algo la primera vez que se vieron. Bueno, fue horrible. Su hijo fue a verme al hospital. Y yo me sentí tan mal y tan culpable, ¿sabes? Porque era mi cumpleaños. Y su mamá murió y él tenía muchos años sin ver a su mamá. Yo no quería ver a la mamá de Pierima, tenía mucho miedo. Y me la encontré casualmente en el centro comercial. La señora se me tiró encima y se arrodillaba y me decía, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija que no la veo? ¿Dónde está que no la encuentro? ¿Qué es lo último que recuerdas de mi hija? Y en ese pensamiento ellos se fueron. Ya no he hablado más con ellos. Me lo cuentas tú. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.
Ahora vivir es más fácil. Con Amadita App. Infórmate todo acerca de las analíticas. Autoriza tu seguro. Paga. Busca la sucursal que más te convenga. Toma tu turno. Almacena tu historial de pruebas para que no te detengas e interrumpas tu vida. Descárgala. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Para contarlo llega a ustedes gracias a Me lo cuentas tú. Es una traición. La traición estuvo primera de ellos, hacia nosotros. A nosotros nos dejaron que cada quien pueda, que resuelva como pueda, cada quien tiene su problema, que haga lo que le dé la gana. ¿Cómo se encuentra Gregory moralmente, ya que han tratado de desacreditarlo en los tribunales? Es que no tienen forma de desacreditarlo, porque ¿qué han podido decir de Gregory? Que él cobró sus prestaciones laborales. Pero yo quiero que ustedes entiendan que si hay una persona afectada psicológicamente, ese es Gregory. Porque todo el que murió ahí era amigo de Gregory. Su espacio vital era el jet set, de lunes a lunes. Por eso el señor Espaillat tenía esos niveles de confianza. Sin embargo, le pagaba 2,000 pesos diarios. Bueno, eso ya es un tema de la valoración que tiene cada quien. Y Gregory era el que lo llamaba por el teléfono. Y habían personas de cualquier estrato social que a lo mejor yo no tengo acceso a ellos y Gregory sí. Y Gregory es una persona humilde. Y según el testimonio, también era una persona muy honesta porque fue capaz de entrar nuevamente, buscar un dinero y entregárselo a la señora Maribel Espaillat. Así es. En medio del desastre. Por eso se mantuvo así, por su transparencia. Y sucedido el evento, fueron a su casa a buscar otra parte mínima, de $100 y 50,000 pesos que faltaban. Y él le dijo, mira, aquí está su dinero. Él sentía una satisfacción por él tener ese vínculo con esas personas que eran sus amigos y lo llamaba, mira, te tengo la mesa este lunes así, Gregory, ponme tal bebida que voy para allá. Esa era la vida de Gregory y se le desmoronó. Y así mismo se nos ha derrumbado la felicidad en el país, creo yo. El dominicano no es igual, no se siente el mismo ambiente y no sabemos cuánto tiempo tomará esto. No solo para que se haga justicia, sino para que volvamos a ser los mismos dominicanos alegres. Y mientras tanto lo que tenemos es complacencia con quienes provocaron eso. Yo creo que el Ministerio Público le haría un mejor servicio si se quita la careta y le dice, miren señores, como es un homicidio voluntario, vamos a sentar a todas las partes con un mecanismo alterno de negociación para que los responsables de esto asuman las compensaciones de todas las personas. Y nos salimos del proceso penal y vamos todos al proceso penal con un acuerdo común que involucre a todas las partes, pero no se atreven a hacer ellos eso. se encubren diciendo, Porque nosotros pedimos prisión. Encubriendo. Usted está bien, ustedes pidieron prisión, pero prepararon el escenario para que no le dieran la prisión. Y con esa libertad condicional que tienen los responsables, hay forma de que ellos empiecen a traspasar acciones que al momento de reclamar esa compensación no tengan con qué pagarle a nadie. Pero por supuesto, claro, eso siempre se ha podido hacer y impedir eso requiere de acciones que claramente el Ministerio Público no ha cometido. Ustedes dos como víctimas estarían de acuerdo con que se llegue a ese acuerdo por fuera de la ley, que no guarde prisión, sino que solo la compensación económica y ya. Yo tendría que evaluarlo a ver, porque no me queda claro que todo se quede así. No, yo pienso que esto no puede quedar así. No puede quedar así, aparte de por mi situación, por el pueblo dominicano. Porque yo vengo de un país donde eso pasó, donde no pasaba nada. Y sigue no pasando nada. Y mírame aquí, lejos de mi familia, que no he vuelto a ver, y eso es lo que ustedes quieren para ustedes. Lo tienen al frente. Y es como que si vengo del futuro y les estoy diciendo, les va a pasar, si siguen permitiendo que estas cosas pasen como si nada. Y ya yéndonos a un juicio de fondo, además de las pruebas que ustedes tienen más contundentes, que son hasta ahora el testimonio de Gregory, algunas de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público y el informe forense del techo,
¿Hay alguna cosa más que ustedes crean que marque un cambio o una decisión en un juicio de fondo? Nosotros pudiéramos seguir aportando otras evidencias, pero ahora yo tengo el temor de que cuando nos vayamos a una audiencia preliminar a lo mejor le dan un no al lugar porque la culpa de ese derrumbe la tuvieron los infelices que murieron porque pisaron muy duro o porque alaron el techo. Eso es lo que tenemos de justicia en este país. Teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado aquí, los socios de estas personas, ¿qué ustedes creen realmente que va a pasar en este caso al final de todo? Yo lo que entiendo es que si ellos no logran llegar a acuerdo con todo el universo de los reclamantes actuales que ellos tienen, ellos van a tener que enfrentar el juicio y si se cumple el designio del Ministerio Público, ellos enfrentarán un proceso donde lo máximo que se le puede condenar es a 2 años de prisión. Y espero que cuando ese proceso termine, si es siguiendo los designios del Ministerio Público, pues que consigan esos 2 años. Si nosotros seguimos en el proceso, que esperamos que sí, nosotros seguiremos haciendo nuestro esfuerzo para que la calificación jurídica cambie y estemos hablando no de un simple homicidio involuntario, sino de un homicidio tal cual, ¿Y si eso con sucede? una pena de 20 años. Luis, si usted hubiera sido el abogado de Antonio Espaillat, ¿cuál hubiera sido el consejo principal en el momento cero? ¿Qué usted le hubiera dicho que hiciera? No, mira, no me ponga en eso, porque cada quien tiene un aspecto muy particular. Yo no puedo decirte que los consejos que le dieron a Antonio Espaillat, sus abogados, fueron unos desacertados, porque yo no sé si él se llevó de sus consejos. Ahora, si yo hubiese sido Antonio Espaillat, lo primero que yo hago es llevarme de las observaciones que me hicieron para que eso no sucediera. Y si después que eso sucede, yo me aparezco ahí a las 7 de la mañana a ayudar a sacar gente. Aunque tenga que coger golpes. Ante un desastre como ese, yo que me maten, pero yo estoy aquí para que ustedes vean que esto a mí me dolió también. ¿Qué esperan ustedes que suceda viendo todo este panorama? Justicia, pero una justicia real. Yo sé que está difícil, pero veo que el pueblo dominicano lo exige y yo espero que las autoridades competentes nos ayuden en este proceso. ¿Hasta qué punto estarían dispuestas a seguir luchando? Porque vemos que se está jugando también al cansancio y hay gente que ha tirado la toalla. Yo hasta donde tenga que llegar. Claro, yo también espero justicia hoy. Una justicia que tiene que ser definitiva y que tiene que servirle al pueblo dominicano como ejemplo. Porque entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué les decimos? ¿Qué le estamos diciendo nosotros? A todos, o sea, mira toda la gente que murió, ¿cómo que no queda claro? ¿Cómo que está difícil? Yo no lo veo difícil, yo lo veo claro. Hay muchos muertos, habemos muchos afectados, hay muchísimos huérfanos. ¿Cómo es tan difícil sentenciar a alguien? ¿Qué tanto importa la oligarquía para la justicia? ¿Cómo se mide allí eso? Mientras aguardamos por esa respuesta en los tribunales, en el plano terrenal, la pregunta 58 del interrogatorio de Gregory puede darnos una desgarradora idea del valor de lo intangible, de lo fútil de las fortunas de aquellos que aquel 8 de abril fueron a celebrar la vida y encontraron la muerte. Yo estaba hablando con el señor Lalo Grullón. Yo fui a recordarle que se le olvidó sacar el bizcocho de la esposa, que era a las 12. Me dijo, no, mi hijo. Ella me dijo que si le hago ese escándalo delante de todas estas personas, me iba a votar. Tú sabes que son las mujeres las que saben. Le dije que le iba a llevar el bizcocho al vehículo. Me dijo, está bien, mi hijo. Pidió la cuenta al camarero, que se llama Alejandro Ramírez. Ahí yo me doy la vuelta, miro al bar. Cuando giré, todo se desplomó. Escuché un fuerte sonido. Cuando giré de nuevo, vi que todo estaba oscuro. Todo era gritos. Di un golpe en el bar y dije, Dios mío, ¿por qué? Y que esto que nos ha dejado marcado a todos debe de ser un mensaje a pesar de todo. Que le demos más importancia a la persona que al dinero. Porque todo eso se queda. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte